Buenas noches, doctor. Somos del grupo número 8. Los integrantes Catherine García, Carolina Cuazaput, Nancy Moreno y mi persona, Nay García. Ya. Para comenzar con la exposición, vamos a hablar del mecanismo celular de la acción de la aldosterona. Es decir, cuando la aldosterona llega a su célula diana, cómo hace para producir esta reabsorción de sodio y excreción de potasio. Bueno, vamos a ver en imagen lo que podemos ver. Acá es una célula principal de los túbulos colectores. Acá tenemos la luz la luz tubular. También podemos ver el líquido intersticial renal. Esta sería la membrana celular y esta sería la membrana vasolateral. Bueno, la secuencia de acontecimientos que culmina en el aumento en la reabsorción de sodio es la siguiente. En primer lugar, cuando la aldosterona llega a a esta célula del epitelio tubular, acá podemos ver a la aldosterona. Esta aldosterona va a ingresar directamente dentro de la célula. ¿Pero por qué se da esto? Esto se debe a que la aldosterona es una molécula muy liposoluble, con lo cual es demasiado fácil para ella atravesar la membrana plasmática. En segundo lugar, la aldosterona, a esta célula, la aldosterona se va a encontrar con un receptor mineralocorticoide, que en la imagen lo podemos ver con las siglas MR. Al encontrarse con este receptor, la aldosterona se va a unir a este mismo, con lo cual lo que vamos a ver acá es la aldosterona unida al receptor mineralocorticoide y se va a formar el complejo hormonal receptor, hormona receptor. En tercer lugar, el complejo aldosterona con el receptor ya unidos o algún producto de este complejo van a pasar de lo que es del citoplasma y van a ingresar hacia el núcleo celular, donde va a inducir a que se produzcan respuestas que van a terminar haciendo que se sintetice uno o más tipos de ARN relacionados con el transporte de sodio y del potasio. En cuarto lugar, este ARN va a salir del núcleo hacia el citoplasma y va a ir obviamente hacia los ribosomas, donde va a producir proteínas, y en base a este ARN que se produjo en el núcleo, eh, entonces, en conclusión, salió el ARN mensajero, fue hacia los ribosomas respectivos y se produjeron las proteínas. Ahora bien, estas proteínas pueden ser canales como este que vemos en la imagen, que es el ENaC, que es el canal de sodio epitelial, que son básicamente canales de sodio en sí, que están en la membrana luminal, que se insertan en esta partecita de la membrana. Este canal lo que va a hacer es permitir el ingreso del sodio desde la luz tubular hacia la célula, y también puede producir enzimas como por ejemplo la enzima trifosfatasa de adenosina de sodio-potasio, que es una enzima que actúa como un elemento principal de la bomba sodio-potasio, como el que podemos ver en la membrana vasolateral, que ingresa potasio y sale sodio. En fin, esto es lo que hace la aldosterona cuando ingresa a este tipo de células, a las células principales de los túbulos colectores. Como podemos ver acá, se formó un canal, el canal de sodio. Este es un canal sodio epitelial que se inserta en la membrana luminal, el cual permite la reabsorción de sodio. Ingresa el sodio hacia el interior de la célula y este sodio puede salir por medio de la bomba sodio-potasio, la cual saca sodio e ingresa potasio. El potasio es secretado luego hacia la luz tubular, donde es eliminado por la orina. Acá tenemos también la espironolactona, que este es un fármaco que es utilizado como diurético por las acciones antagonistas que tienen de la aldosterona. Y luego acá también podemos ver otro fármaco que es el que está acá abajo, que es la amilorida, que lo que hace es bloquear a las proteínas del canal de sodio epitelial,
se bloquea este canal, el EDNAX, o sea, el que está seguidito. Esto básicamente va al mecanismo celular de la aldosterona. Ya las posibles acciones no genómicas de la aldosterona y otras hormonas esteroides. La aldosterona produce efectos genómicos de desarrollo lento y efectos no genómicos, pero de desarrollo rápido. Los efectos genómicos lentos, porque son los genómicos, con una latencia de 45 a 60 minutos y estos van a depender de la transcripción del gen y de la síntesis de nuevas proteínas. Mientras que los efectos rápidos no genómicos aparecen luego de tan solo pocos segundos a algunos minutos. Las acciones no genómicas dependen de la unión de los esteroides a receptores de membrana celular que se acoplan a los sistemas de segundos mensajeros similares a los utilizados por las hormonas peptídicas para la transcripción de las señales. Ya. La regulación de la secreción de aldosterona. Esta va a estar íntimamente ligada al control de las concentraciones de electrolitos en el líquido extracelular, el volumen de líquido extracelular, el volumen sanguíneo, la presión arterial y muchos aspectos especiales de la función renal. Pero, bueno, vamos a ver aquellos componentes que influyen en lo que es la secreción de aldosterona. Estos van a ser 4 factores. El primero, es el incremento de la concentración de iones potasios en el líquido intracelular, va a aumentar mucho la secreción de aldosterona. Luego tenemos que el aumento de la concentración de angiotensina 2 en el líquido extracelular también incrementa la secreción de aldosterona, por el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona que ya vimos en exposiciones pasadas. Luego tenemos que el incremento de la concentración de iones sodio en el líquido extracelular apenas puede reducir la secreción de aldosterona. También hay que saber que se necesita de una hormona que es la hormona ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica de la adenohipófisis o hipófisis anterior, como lo quieran decir, para que se pueda secretar la aldosterona. Estos son los factores que van a regular la secreción de aldosterona y hay que tener en cuenta que hay dos que son los más importantes, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y el de la concentración de iones potasio. La aldosterona también hay que saber que a nivel renal genera también algunas acciones imprescindibles para el mantenimiento de la vida, como facilitar la excreción del exceso de iones potasios, elevar el volumen sanguíneo y la presión arterial, con lo que se normaliza lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, renina-angiotensina. Por también los efectos de la concentración de iones sodio por sí solos y de la adrenocorticotrópica o ACTH para regular la secreción de aldosterona por lo general tiene efectos menores. Ya. Los glucocorticoides. Ya como sabemos, son un tipo de hormonas que producen nuestras glándulas adrenales, siendo la más importante el cortisol. Estas son sustancias esenciales para la vida y regulan funciones cardiovasculares, metabólicas, inmunológicas, homeostáticas, como podemos ver en la diapositiva. El cortisol tiene múltiples efectos sobre los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, el músculo estriado, sistema nervioso central, elementos de la sangre, inflamación que veremos con detalle a medida que avance la exposición. Bueno, yo me centraré en el efecto del cortisol en los hidratos de carbono y en las proteínas. Algo importante que me olvidaba de decirles es que Guyton expone que al menos el 95% de la actividad glucocorticoide de las secreciones córtico-suprarrenales se debe a la secreción de cortisol, o también conocida como hidrocortisona. Por último, es importante también saber que la corticosterona posee una actividad glucocorticoide pequeña pero importante.
Ya. Efectos del cortisol sobre el metabolismo de los hidratos de carbono son la estimulación de la gluconeogenia, la disminución de la utilización celular de glucosa, el incremento de la glucemia y a su vez la diabetes suprarrenal. Comencemos con lo que es la estimulación de la gluconeogenia que se da en el hígado. Es un efecto metabólico más conocido del cortisol. El ritmo de la gluconeogenia incrementa. Esto se debe principalmente a los efectos directos del cortisol en el hígado, así como a la antagonización de los efectos de la insulina, es decir, ese bloqueo del efecto estimulante. Este incremento del ritmo va entre 6 a 10 veces. El proceso por el cual se estimula la formación de hidratos de carbono a partir especialmente de las proteínas es el siguiente. El cortisol aumenta las enzimas que convierten los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos. De esto podemos decir que esto se da porque los glucocorticoides fácilmente activan la transcripción de ADN en lo que es el hepatocito, especialmente en el núcleo. Se forman ARN mensajero que a su vez dan origen a las enzimas necesarias para la gluconeogenia. Ya. Otro de los procesos que era, luego tenemos a que el cortisol moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos sobre el músculo. También el cortisol antagoniza los efectos de la insulina para inhibir la gluconeogenia en el hígado. Pero ¿cómo pasa esto? Esto es porque la insulina estimula la síntesis de glucógeno en el hígado e inhibe lo que es las enzimas que intervienen en la gluconeogénesis hepática. Entonces, este efecto neto del cortisol es un aumento en la producción de glucosa en el hígado. El aumento del glucógeno hepático potencia los efectos de otras hormonas glucolíticas como la adrenalina y glucagón para movilizar la glucosa en respuesta de una demanda de glucosa en sangre o ósea en periodos de necesidad, ya sea por utilización durante el estado podabsórbito o por utilización aumentada de glucosa en respuesta al estrés. Y a lo que respecta a la disminución de la utilización del celular de la glucosa, el cortisol también reduce moderadamente la utilización de glucosa por la mayoría de células del cuerpo. Un efecto importante del cortisol en este caso es la reducción de la translocación de los transportadores de glucosa, que son los GLUC4 en la membrana celular. Esto se da especialmente en músculo esquelético y va a conducir a la resistencia a la insulina. Los glucocorticoides también van a disminuir la expresión y fosforilación de otras cascadas de señalización que influyen la utilización de glucosa de forma directa o indirecta al afectar a dos metabolismos, que es el de las proteínas y de los lípidos. Para finalizar, estos efectos tenemos el incremento de la glucemia y la diabetes suprarrenal. El incremento de la glucemia se debe a dos cosas. Al incremento de la gluconeogenia y a la reducción moderada de la utilización de glucosa. Y como conocemos, el aumento de glucosa en sangre estimula la secreción de insulina, un mecanismo no tan eficaz para regular la glucosa en plasma. Los valores aumentados de los glucocorticoides reducen la sensibilidad de los tejidos, en particular músculo esquelético, tejido adiposo, a los efectos que favorecen a la captación y utilización de glucosa, característicos de la hormona insulina. El incremento de la glucemia, como sabemos, de lo normal, 70 a 120 miligramos por decilitro, sobre decilitro, alcanza a veces, este incremento de la glucemia va a alcanzar a veces lo que es del 50% o más, o va a sobrepasar el límite de lo normal, que se llega a un estado conocido como la diabetes suprarrenal. Ahora vamos con los efectos del cortisol sobre el metabolismo de las proteínas. Estos son tres: la reducción de las proteínas celulares, el cortisol aumenta las proteínas del líquido y el plasma
Y también el aumento de los aminoácidos sanguíneos, la disminución del transporte de los aminoácidos a las células extrahepáticas, a tejidos periféricos, y la estimulación del transporte a los hepatocitos. Ya. El primero, la reducción de las proteínas celulares en todas las células, excepto las hepáticas. Esta reducción se debe tanto al descenso de la síntesis como a una mayor degradación de las proteínas ya existentes dentro de las células, ya sea por el transporte de aminoácidos a los tejidos fuera del hígado o el que el cortisol reduce síntesis de ARN y por ende de proteínas en tejidos extrahepáticos. Este de ARN es similar al que ya hablamos al comienzo, que era el de la aldosterona. Se sintetizaba ARN mensajero, luego va al ribosoma y formaba proteínas. Guyton también incluso nos dice que cuando existe un gran exceso de cortisol, el músculo puede debilitarse tanto que la persona puede ser incapaz de alcanzarse cuando se encuentra en cuclillas, cuando se encuentra de cuclillas. Al mismo tiempo, las funciones inmunitarias del tejido linfático caen hasta una pequeña fracción de la normalidad. Por otro lado, el cortisol aumenta las proteínas del hígado y el plasma. Ya, y finalmente el cortisol va a reducir el transporte de los aminoácidos de las células musculares y quizás de otras células extrahepáticas. Este menor transporte de aminoácidos a las células extrahepáticas disminuye la concentración intracelular de estas sustancias por lo tanto la síntesis de proteínas. No obstante, la degradación de proteínas de las células continúa liberando aminoácidos que difunden al exterior de la célula o sea, si salen de la célula van al líquido extracelular y por ende aumentan concentración plasmática. Ese incremento de la concentración plasmática de aminoácidos y su mayor transporte hacia los hepatocitos por el cortisol explicaría el mayor uso de estos aminoácidos por el hígado y los efectos siguientes. El primer efecto, el incremento de la tasa de desaminación de los aminoácidos en el hígado. El segundo, un aumento de la síntesis hepática de proteínas. El tercer efecto, el aumento de la formación hepática de las proteínas plasmáticas. Y el último efecto, el incremento de la gluconeogenia. Bienvenido, doctor. Mi nombre es Mabel Moreno y yo les voy a hablar sobre el efecto del cortisol sobre el metabolismo de las grasas. Bien, aquí se producen dos efectos. El primero es la movilización de los ácidos grasos y el segundo es que el exceso de cortisol va a inducir a una obesidad. Ok, en el primer caso, en la movilización de los ácidos grasos, tenemos que aquí actúa de forma muy similar a la movilización de los ácidos del músculo. El cortisol moviliza a los ácidos grasos del tejido adiposo. Esta movilización hace que se aumente la concentración de los ácidos grasos libres en el plasma y también aumenta la utilización de los ácidos grasos con fines energéticos. El cortisol, tal parece que ejerce el mismo efecto directo que potencia la oxidación de los ácidos grasos en el interior de la célula. Se desconoce casi por completo el mecanismo por el que el cortisol moviliza estos ácidos grasos. Sin embargo, quizás parte de sus efectos se explica por un menor transporte de glucosa a los adipocitos. El alfa-glicerofosfato, derivado de la glucosa, es necesario para el depósito y el mantenimiento de los triglicéridos en esta célula, y que los adipocitos empiecen a liberar así los ácidos grasos cuando este hace falta. Cuando una persona está en un ayuno prolongado o en situaciones de estrés, la mayor movilización de las grasas por el cortisol junto con el incremento de la oxidación de los ácidos grasos en las células inducen una desviación de los sistemas metabólicos celulares.
que pasan de la utilización energética de la glucosa a la utilización de los ácidos grasos. El mecanismo del cortisol tarda varias horas en manifestarse y no es tan rápido ni tan potente como el desplazamiento inducido por el descenso de la insulina. El mayor uso de los ácidos grasos para conseguir energía metabólica supone un factor esencial para la conservación a largo plazo de la glucosa y el glucógeno orgánico. El segundo efecto es el exceso del cortisol que va a inducir a una obesidad. El cortisol puede provocar la movilización moderada de los ácidos grasos en el tejido adiposo y en muchas personas presentan una secreción excesiva de cortisol, se desarrolla un tipo de obesidad en el cual la grasa sobrante se deposita en el tórax y en la cabeza, lo cual va a producir un cuello de búfalo y una cara redonda que se la conoce como cara de luna llena, que es lo que podemos observar en la imagen inferior derecha. Esto está dado como una consecuencia de una estimulación exagerada del consumo de alimentos y que algunos tejidos del organismo generan grasa con más rapidez de la que la movilizan y que la oxidan. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. El cortisol es importante para reducir el estrés y la inflamación. Cualquier tipo de estrés, ya sea físico o neurógeno, provoca un aumento inmediato y notable en la secreción de ACTH por la adenopófisis, seguido unos minutos después de una secreción considerable de cortisol por la corteza suprarrenal. En la imagen de la derecha observamos un proyecto en el que se hizo con los dos huesos de las patas de una rata, en el que se demuestra de modo espectacular. Bien, el cortisol es importante para resistir el estrés y la inflamación. Cualquier tipo de estrés, ya sea físico o neurógeno, provoca un aumento inmediato y notable en la secreción de ACTH por la adenopófisis, seguido unos minutos después de una secreción considerable de cortisol dado por la corteza suprarrenal. En la imagen de la derecha observamos un experimento en el cual se han fracturado los huesos de las patas de una rata. Aquí se demuestra la formación y secreción de corticoides en donde se multiplica por 6 a los 4 y los 20 minutos de haberse fracturado estos huesos. Tenemos algunos tipos de estrés que aumentan la liberación del cortisol y estos son los que podemos ver enlistados en el recuadro de color melón. Tenemos a los traumatismos, la infección, calor o fríos intensos, la inyección de noradrenalina y otros simpático-mimétricos, la cirugía, la inyección de sustancias necrosantes bajo la piel, la inmovilización del animal, las enfermedades debilitantes. El cortisol suele aumentar mucho en las situaciones de estrés. No está claro que esto suponga algún beneficio para el animal. Quizás los glucocorticoides induzcan una movilización rápida de los aminoácidos y de las grasas a partir de los depósitos celulares, para así facilitar su uso inmediato con fines energéticos o para la síntesis de otros compuestos como la glucosa, que es necesitado por los diferentes tejidos orgánicos. Se ha demostrado en algunos casos que los tejidos dañados desprovistos momentáneamente de proteínas pueden utilizar los aminoácidos recién liberados para formar nuevas proteínas esenciales para la vida de la célula. Los aminoácidos sirven para sintetizar otras sustancias que también son esenciales, tales como las purinas, las pirimidinas y el fosfato de creatinina, que son imprescindibles para mantener la vida de la célula y la reproducción de células nuevas. El cortisol no suele movilizar las proteínas funcionales básicas de las células, tales como las proteínas contráctiles, musculares o las proteínas neuronales, hasta que casi todas las demás proteínas se han liberado. Ahora tenemos los efectos antiinflamatorios de las concentraciones altas de cortisol.
Cuando un tejido sufre daños a causa de un traumatismo, una infección bacteriana o cualquier otra causa suele inflamarse. Como ocurre entre una artritis reumatoide, la inflamación resulta más nociva que el traumatismo o la enfermedad. La administración de grandes cantidades de cortisol permite bloquear esta inflamación o incluso revertir sus efectos. La inflamación consta de 5 etapas fundamentales. La primera es la liberación por las células dañadas del tejido de las sustancias químicas que activan el proceso inflamatorio, tales como la histamina, la bradicina, las enzimas proteolíticas, las prostaglandinas y los leucotrienos. La segunda etapa es el aumento del flujo sanguíneo en la zona inflamada, que este es inducido por algunos de los productos liberados de los tejidos, que este efecto es lo que se denomina como eritema. La tercera etapa es la salida de grandes cantidades de plasma casi puro desde los capilares hacia las zonas dañadas. Esto es secundario a un aumento de la permeabilidad capilar, seguida de la coagulación del líquido tisular con el consiguiente edema sin fovea. La cuarta etapa es la infiltración de las zonas por los leucocitos. Y por último, la quinta etapa es el crecimiento del tejido fibroso pasado unos días o semanas para así contribuir a la posterior cicatrización. El glucocorticoide ejerce 2 efectos antiinflamatorios. El primero es que puede bloquear las primeras etapas del proceso inflamatorio antes incluso de que se inicie la inflamación apreciable, y el segundo es que si la inflamación ya se ha iniciado, favorecerá a su rápida desaparición y acelerará la cicatrización. La inflamación, tanto por estabilización de los lisosomas como a través de otros efectos. Uno de los efectos es que estos son efectos preventivos ante la inflamación. Entonces aquí nos muestra algunos. El primero es que el cortisol estabiliza las membranas lisosómicas, y lo que hace que esta estabilización es uno de los efectos antiinflamatorios de mayor interés, porque aumenta la resistencia a la ruptura de las membranas de los lisosomas intracelulares. Por lo tanto, en las células dañadas se produce una importante disminución de la liberación de casi todas las enzimas proteolíticas que inducen a la inflamación. El segundo es que el cortisol reduce la permeabilidad de los capilares. Quizás esto sea como un efecto secundario a la menor liberación de las enzimas proteolíticas, y este descenso de la permeabilidad va a impedir la salida del plasma hacia los tejidos. El tercero es que el cortisol disminuye la migración de los leucocitos a la zona inflamada y a la fagocitosis de las células dañadas. Esta acción se debe al descenso inducido por el cortisol de la síntesis de las prostaglandinas y de los leucotrienos, que de otra manera incrementarían la vasodilatación, la permeabilidad capilar y la movilidad de los leucocitos. El cuarto es que el cortisol inhibe al sistema inmunitario y reduce mucho la multiplicación de los linfocitos, sobre todo los linfocitos T. La menor cantidad de los linfocitos T y de los anticuerpos en la zona inflamada amortiguan las acciones tisulares que de otro modo fomentarían a la inflamación. Por último tenemos el cortisol, que va a disminuir la fiebre, sobre todo porque reduce la liberación de interleucina 1 por los leucocitos, que esto es uno de los principales estimuladores del sistema termorregulador hipotalámico. Por su parte, el descenso de la temperatura deprime la vasodilatación. Así pues tenemos que el cortisol posee un efecto bastante general sobre la inflamación y que reduce en todas sus facetas. Siguiente, por favor. Bien, el cortisol resuelve la inflamación. Incluso después de que ya se ha dado una inflamación, la administración de cortisol
puede reducirla en un plazo de horas a días. Bloquea casi todos los factores que fomentan el proceso y además acelera la cicatrización. Esto quizás se deba a que, como primero, la movilización de los aminoácidos y el uso de estos ácidos para reparar los tejidos dañados. Segundo, el incremento de la glucogenia que suministra la glucosa adicional a los sistemas metabólicos en estado crítico. Tercero, el aumento de los ácidos grasos disponibles para la energía celular. Y cuarto, algún otro efecto del cortisol que inactive o elimine los productos inflamatorios. Cualquiera que sea el mecanismo exacto del efecto antiinflamatorio, esta actividad del cortisol resulta esencial para ciertas enfermedades como la artritis reumatoide, la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. Todas estas se caracterizan por una grave inflamación local y sus efectos nocivos se justifican sobre todo por la inflamación y en menor medida por otros mecanismos. Si bien el cortisol no corrige la enfermedad subyacente, sino que solo evita los efectos nocivos de la respuesta inflamatoria, esta medida salva a menudo la vida de un paciente. Por ejemplo, si se le administra cortisol u otros glucocorticoides a pacientes con las enfermedades antes mencionadas, la inflamación remitirá de manera casi inevitable en 24 horas. Siguiente, por favor. Bien, tenemos otros efectos del cortisol. Tenemos como primero que el cortisol bloquea la respuesta inflamatoria a las reacciones alérgicas. El cortisol no influye en la reacción alérgica básica entre el antígeno y el anticuerpo, por lo que puede incluso observarse algunos efectos secundarios de la reacción alérgica. Sin embargo, como la respuesta inflamatoria causa muchos de estos efectos graves y a veces mortales de las reacciones, de estas reacciones alérgicas, la administración de cortisol seguida de su efecto antiinflamatorio y de la menor liberación de los productos inflamatorios puede salvar la vida del paciente. Por ejemplo, en el caso de un shock o la muerte debido a una anafilaxia. Tenemos también el efecto sobre las células sanguíneas y sobre la inmunidad en las enfermedades infecciosas. El cortisol reduce el número de eosinófilos y de linfocitos en la sangre. Este efecto comienza a los pocos minutos de la inyección de esta hormona y se acentúa después de unas horas. En realidad, la detección de la linfocitopenia o eosinopenia constituye a un criterio diagnóstico importante de la hiperproducción del cortisol por la glándula suprarrenal. La administración de grandes dosis de cortisol induce a una atrofia importante de todos los tejidos linfáticos del organismo, lo que a su vez reduce la producción de linfocitos T y de anticuerpos por los tejidos. El resultado de esto es un descenso de la inmunidad frente a casi todos los invasores extraños. Este descenso puede llevar a infecciones fulminantes y a la muerte por enfermedades que de otro modo no serían letales, como una tuberculosis fulminante de una persona cuya enfermedad se había controlado con anterioridad. Esta capacidad que tiene el cortisol y de otros glucocorticoides para suprimir la inmunidad hace que de ellos unos fármacos de gran valor en cuanto a la prevención del rechazo inmunitario de los corazones, de los riñones o de otros tejidos trasplantados. El cortisol va a fomentar la producción de eritrocitos por mecanismos desconocidos cuando las glándulas suprarrenales secretan un exceso de cortisol. Suele observarse una policitemia y a la inversa, cuando esto deja de hacerlo, se puede observar la anemia. Siguiente, por favor. Ok. Por último tenemos el mecanismo celular de la acción del cortisol. El cortisol, como otras hormonas esteroideas, ejerce su efecto mediante la interacción inicial con los receptores intracelulares de las células efectoras.
El cortisol es liposoluble y se difunde con facilidad a través de la membrana celular. Una vez ya estando dentro, en el interior de la célula, se une a una proteína receptora del citoplasma y luego al complejo hormona receptor, que interactúa con secuencias reguladoras específicas del ADN, y estos son los denominados elementos de respuesta glucocorticoides, que son los que se observan en la pantalla como GRE, en la imagen de la derecha. Estos inducen o remiten la transcripción génica. Son necesarias también otras proteínas celulares conocidas como los factores de transcripción. Estas son, también las podemos observar en la imagen de la derecha. Estas de aquí son necesarias para la interacción adecuada entre el complejo hormona receptor y los elementos de respuestas glucocorticoides. Los glucocorticoides fomentan o inducen la transcripción de muchos genes que alteran la síntesis del ARN mensajero de las proteínas mediadoras de numerosos efectos fisiológicos. Los efectos metabólicos del cortisol no son inmediatos, sino que estos tardan de 45 a 60 minutos en manifestarse, tiempo necesario para la síntesis de estas proteínas, o incluso pueden tardar hasta varias horas o días. Los glucocorticoides, sobre todo en concentraciones elevadas, pueden causar algunos efectos no genómicos rápidos sobre el transporte de los iones de la membrana celular que quizás contribuyan a acciones terapéuticas. Muchas gracias. Doctor, mi nombre es Carolina Coazapud y el día de hoy voy a presentar el tema acerca de lo que es la regulación de secreción de cortisol por la corticotropina procedente de la hipófisis. Bueno, para realizar este estudio se ha dividido en lo que son subtemas. El primer subtema es la ACTH estimula la secreción de cortisol. Bueno, es importante recapitular que la secreción de aldosterona, esta iba a estar controlada por lo que es el potasio y a su vez de la angiotensina 2. Y estas básicamente lo que iban a hacer es actuar sobre las células de la corteza suprarrenal. Pero el cortisol, en cambio, este iba a ser controlado o este iba a ser estimulado por lo que es la ACTH hipofisiaria. ACTH no es más que corticotropina o adrenocorticotropina. Y esta iba a estimular lo que es la síntesis suprarrenal de andrógenos. Entonces, importante, que la secreción de aldosterona iba a actuar sobre las células de la corteza suprarrenal, mientras que el cortisol iba a actuar sobre lo que son la estimulación de síntesis suprarrenal de andrógenos. Ahora bien, otro subtema importante aquí es acerca de la química de ACTH. Bueno, como tal, la ACTH es un polipéptido grande y es considerado así porque este va a contener en su cadena 39 aminoácidos. Pero también es importante conocer que también hay un polipéptido pequeño con una cadena de 24 aminoácidos, es decir, que es menor a lo que es el ACTH. Sin embargo, va a tener los mismos efectos de la cadena entera. Entonces, a pesar de que tenga menos aminoácidos en su cadena, va a actuar con los mismos efectos que el ACTH. Bueno, continuemos. Ahora, otro subtema que tenemos aquí es la corticoliberina hipotalámica, la cual controla la secreción de ACTH. Bueno, aquí va a haber un cofactor liberador importante. Y este cofactor se denomina lo que es el corticoliberina o factor liberador de corticotropina, que es el CRF. Y este lo que va a hacer es que va a liberar, y por eso se le denomina como un factor liberador, porque este va a liberar lo que es la ACTH. ¿Y dónde la va a liberar? Pues esta se va a secretar sobre lo que es el plexo capilar primario del sistema hipofisiario portal, en lo que es la eminencia media del hipotálamo. Y una vez que se encuentra aquí, este va a transportar a lo que es la adenohipófisis, donde se va a dar lo que es la secreción de ACTH. Ahora bien, otro dato importante es que el CRF
es un péptido, el cual va a estar formado por 41 aminoácidos. Es mucho más grande, va a tener una cadena mucho más grande porque es 41 aminoácidos. Y básicamente, el cual secreta van a ser algunos cuerpos celulares neuronales, los cuales se encuentran en lo que es el núcleo. Ahora bien, en este núcleo también tenemos que tener en cuenta que se va a recibir ciertas conexiones nerviosas, las cuales vienen de lo que es el sistema límbico y a su vez de lo que es el tronco del encéfalo. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Saber del CRF. Ahora, otro dato importante aquí es que la adenohipófisis tan solo secreta cantidades mínimas de ACTH. Entonces, aquí es donde va a haber una ausencia de CRF. Por lo tanto, aquí va a haber unos cambios de lo que es hipersecreción de ACTH y a su vez van a haber ciertas señales en las regiones basales del encéfalo. Entonces, por lo tanto, va a haber cantidades mínimas de ACTH. Bueno, otro subtema importante es acerca de la ACTH activa las células córtico suprarrenales, las cuales producen esteroides a través del aumento de AMPC. Bueno, a ver, aquí la ACTH en cambio lo que va a hacer es que va a activar lo que es el amilato ciclasa en lo que es la membrana celular. Y esta activación lo que va a hacer es que se va a dar una formación de AMPC. Entonces, la ACTH activa lo que es el adenilato ciclasa de la membrana celular y esto, gracias a esto, es que se va a dar la formación de AMPC. Ahora bien, aquí, ¿qué es lo que va a pasar con la formación de AMPC? Pues esto va a activar lo que son las enzimas intracelulares, las cuales sintetizan las hormonas córtico suprarrenales y a su vez este es conocido como un mensajero hormonal, pero como un segundo mensajero hormonal. Por lo tanto, aquí este paso va a ser importante porque gracias a esto todos los estímulos de la ACTH van a poderse, va a controlar lo que es la secreción córtico suprarrenal y esta activación también va a dar paso a lo que es una activación de la enzima de la proteína sinasa A. Y por lo tanto, esta va a darse como, esta va a depender, no va a darse, esta va a depender de lo que es una conversión inicial de colesterol. Y bueno, a su vez aquí esta conversión inicial de colesterol va a ayudar a lo que es, va a representar como tal un paso limitante de la velocidad. Y esto ayuda básicamente a una síntesis de todas las hormonas córticos suprarrenales. Ahora, ¿qué va a pasar si es que esta estimulación se va a dar a largo plazo en la corteza suprarrenal por la ACTH? Pues no solo se va a elevar cierta actividad, sino por lo tanto aquí se va a secretar y lo que va a causar es una hipertrofia o a la vez una proliferación de estas células de la corteza. Bueno, continuamos. Ahora, aquí tenemos otro subtema en sí que es el estrés psicológico aumenta la secreción córtico suprarrenal y de ACTH. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cualquier tipo de estrés, ya sea físico o mental, va a hacer que aumente la secreción de ACTH y de cortisol. ¿Y qué va a pasar? Va a ser un máximo, va a multiplicarse incluso el cortisol hasta 20 veces. Entonces, aquí en la imagen podemos observar que básicamente se va a dar una respuesta secretora rápida. ¿Por qué? Porque se ha dado un cambio en lo que es la corteza suprarrenal y por lo tanto, se ha dado por un traumatismo. Por lo tanto, es que se van a ver elevadas. Estímulos dolorosos. Y estos estímulos dolorosos por lo que causan es que ya sea tanto físico o va a hacer daño tisular, también se van a transmitir en sentido proximal al tronco del encéfalo y esto luego a lo que es la eminencia media del hipotálamo. Y de esta manera es que se va a secretar el CRF al sistema porta de la hipófisis
Y ya pocos minutos después, aquí esta secuencia reguladora va a provocar la aparición de grandes cantidades de cortisol en la sangre. Bueno, otro subtema importante aquí es el efecto inhibidor de cortisol sobre el hipotálamo y a su vez sobre lo que es la adenohipófisis para reducir la secreción de ACTH. Bueno, aquí el cortisol en sí ejerce un efecto directo de retroalimentación negativa sobre lo que son dos puntos importantes. El primer punto importante es el hipotálamo. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? Pues va a disminuir la síntesis de CRF. Y el segundo punto importante es en la adenohipófisis, donde va a reducir la formación de ACTH. Y estos efectos en sí ayudan a controlar lo que es la concentración plasmática de cortisol y digamos, esto es lo que va a ayudar a que cuando la concentración de cortisol asciende en exceso, este sistema reduce automáticamente la ACTH hacia unos valores normales. Bueno, entonces aquí en resumen podemos decir que básicamente si es que se da una excitación en la parte del hipotálamo, ya sea por distintos tipos de estrés, este estrés va a activar todo el sistema, el cual va a inducir a una liberación rápida de cortisol, la cual a su vez va a desencadenar un conjunto de efectos metabólicos destinados a aliviar como tal el estrés. Entonces va a inhibir y va como tal a aliviar el estrés, pero hay que tener en cuenta que aquí el cortisol va a actuar directamente sobre lo que es el hipotálamo y sobre lo que es la adenohipófisis para que de esta manera se pueda reducir la concentración de esta hormona. Continuamos. Ahora, otro tema ya es acerca del ritmo circadiano de la secreción de glucocorticoides. Bueno, aquí los ritmos secretores de CRF, ACTH y cortisol aumentan en lo que son las 3 horas de la mañana y van a disminuir en 3 horas de la tarde. Y estos valores plasmáticos de cortisol podemos observarlos aquí en esta imagen. En la mañana en sí van a aumentar, como podemos observar, y en la noche pues, o en la tarde ya van a disminuir. Y estos valores de cierta forma van a variar. Antes de levantarse por la mañana y antes de medianoche van a ir básicamente disminuyendo. Ya. Y esto se va a dar una alteración cíclica circadiana, las cuales dan señales hipotalámicas, las cuales regulan como tal lo que es la secreción de cortisol. Y digamos, si una persona cambia, digamos, sus horarios de sueño, no como tal, digamos, un guardia, él tiene que desvelarse por la noche. Entonces, por lo tal, va a cambiar una forma paralela, es decir, que él en el día va a descansar y en la noche pues tiene que realizar sus guardias, por lo tanto en la noche no va a poder descansar. Entonces se va a expresar de forma alterna, o sea, va a ser diferente su horario. Bueno, bueno, ahora otro tema importante aquí es la síntesis y secreción de ACTH, la cual son asociadas a la hormona estimuladora de los melanocitos, hipotropina y endorfina. Bueno, aquí, digamos cuando lo que es la adenohipófisis secreta ACTH, se van a liberar ciertas hormonas. Y esto lo que va a conllevar es que el gen se va a transmitir para formar una molécula de ARN, la cual va a determinar cierta formación de ACTH, y esto a su vez va a provocar la síntesis de una proteína mucho mayor, que es una proteína, la cual se denomina prepo-hormona. O también se la denomina como la POMC. Ahora esta básicamente se procesa para formar una serie de péptidos más pequeños, porque como les menciono, esta va a ser mucho más grande y por lo tanto estas tienen que procesarse para formar polipéptidos pequeños. También es importante aquí conocer que en condiciones normales así, la mayoría de estas hormonas no se van a secretar de manera suficiente para modificar las funciones del cuerpo humano, pero a su vez la velocidad de secreción de ACTH se va a incrementar como esto va a suceder en personas con enfermedad, digamos, de Addis.
Entonces aquí también puede elevarse lo que es la producción de ciertas hormonas, las cuales están derivadas en lo que es la PAM. Y bueno, ya por último tenemos lo que es los andrógenos suprarrenales. Bueno, los andrógenos suprarrenales en sí son hormonas sexuales masculinas moderadamente activas. Y aquí pues la más importante es la deshidropiandrosterona. ¿Ya? Y esta en sí van a ejercer como tal efectos leves en el ser humano. También es importante conocer que aquí algunos andrógenos suprarrenales se transforman en testosterona. Y bueno, en la mujer también. Pero digamos aquí la progesterona y los estrógenos se van a secretar en mínimas cantidades y aquí igual van a haber ciertos efectos, pero van a ser un poco más discretos, por ejemplo, ya sea en lo que es el vello, digamos, el vello púbico, el vello axilar, entonces van a ser como tal efectos un poco más discretos y esto también va a darse, bueno, en las mujeres, ¿no? Eso ha sido mi tema. Muchas gracias. El último tema sería la neurohipófisis y su relación con el tálamo. Primero, la neurohipófisis se compone de células parecidas a las células gliales llamadas pituicitos. Estas no secretan hormonas, pero van a servir para sostén de las fibras nerviosas terminales y de las fibras nerviosas que van a venir desde las vías procedentes del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular del hipotálamo. Estas vías ascienden a la neurohipófisis por el tallo hipofisiario y las terminaciones nerviosas van a tener unos gránulos secretores que van a descansar en la superficie de los capilares, hacia los cuales van a secretar dos tipos de hormonas. La primera, la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, y la segunda, oxitocina. La hormona antidiurética va a ser secretada principalmente en el núcleo supraóptico, mientras que la oxitocina va a ser secretada en el núcleo paraventricular. Pero estos núcleos, aparte de sintetizar el tipo de hormona correspondiente, puede sintetizar hasta un sexto de la otra hormona. Las funciones fisiológicas de la hormona antidiurética. Una inyección de cantidades minúsculas de ADH de tan solo 2 miligramos reduce la excreción renal de agua. En pocas palabras, si no hay la hormona antidiurética, los tubos colectores y conductos colectores se van a volver impermeables al agua, lo que evita la reabsorción y va a inducir a una pérdida extrema de líquido en la orina, que va a estar muy diluida. Por el contrario, en presencia de ADH existe mayor permeabilidad de los conductos y túbulos colectores, entonces el agua va a reabsorber y el organismo va a conservar el agua a medida que el líquido tubular atraviesa estos conductos y también va a producir una orina mucho más concentrada. Sin hormona, las membranas luminales de las células epiteliales de los túbulos son prácticamente impermeables al agua, como lo mencionaba, pero dentro de esta membrana celular existe un gran número de vesículas especializadas llamadas acuaporinas, mismas que tienen poros muy permeables con gran capacidad para que puedan atravesar cantidades de aguas considerables. Entonces, cuando la ADH actúa en las células, se combina primero con los receptores de membrana que activan el adelinato ciclasa, induce la formación de AMP cíclico en el citoplasma de las células tubulares. Bueno, y si no hay la hormona ADH, todo el proceso sería al revés. Con este proceso se va a conseguir muchos poros nuevos que permitan la difusión libre de agua de líquido tubular. Bueno, tras atravesar las células epiteliales tubulares, el agua se absorbe mediante ósmosis. Todo este proceso dura entre 5 a 10 minutos. Después, en ausencia de la ADH, todo el proceso se invierte en otros 5 a 10 minutos. Van a haber diversos factores que van a afectar esta producción, la producción de la hormona antidiurética.
¿Cuáles son esos factores? Primero sería el aumento de la osmolaridad de líquido extracelular que va a disminuir, que va a estimular la secreción de ADH. Sabemos que en el hipotálamo o en sus proximidades van a haber unos receptores hormonales modificados, que serían los osmoreceptores. Entonces, cuando el líquido extracelular se concentra en exceso, sale de la célula osmoreceptora mediante ósmosis. El tamaño celular disminuye y se desencadenan las señales nerviosas adecuadas en el hipotálamo para secretar ADH. Por otro lado, cuando el líquido extracelular se diluye en exceso, el agua se mueve mediante ósmosis en sentido contrario, es decir, hacia el interior de las células y amortigua la señal de la secreción de ADH. El segundo factor que regula la producción de la hormona antidiurética sería el volumen sanguíneo y la presión arterial, que en este caso se encuentra en bajos niveles para poder estimular la secreción de ADH. Estos serían los efectos vasoconstructores de la ADH. Cuando las concentraciones sanguíneas de ADH caen, la conservación renal de agua aumenta, mientras que cuando son elevadas ejercen un potente efecto y contraen todas estas arteriolas del organismo y con el consiguiente ascenso de la presión arterial. Por esta razón, la ADH recibe también el nombre de vasopresina. También también se relaciona con el volumen sanguíneo. Por ejemplo, una disminución del volumen sanguíneo es uno de los estímulos que intensifica la secreción de la hormona antidiurética, de manera que este efecto resulta especialmente llamativo cuando el volumen sanguíneo desciende puede ser 15 a 25 o más. En estas condiciones, la secreción de la hormona llega a aumentar hasta 50 veces por encima de su valor normal. Ahora entrando a lo que es la oxitocina, sus funciones fisiológicas. La oxitocina puede producir la contracción del útero gestante. Esta va a estimular con fuerza la contracción del útero en el embarazo, en especial al final de la gestación. Se cree incluso que esta hormona oxitocina puede ser la responsable de la inducción del parto, principalmente por las siguientes razones. Primero, cuando se secciona la hipófisis de la hembra preñada, la duración de este periodo de dilatación aumenta mucho, lo que indica un posible efecto de la oxitocina durante el parto. Segundo, la concentración plasmática de oxitocina asciende durante el parto, especialmente en su última fase. Y por último tenemos la estimulación del cuello uterino de la hembra preñada, desencadena señales nerviosas que pasan al hipotálamo e incrementan la secreción de oxitocina. Y finalmente, para acabar, la oxitocina va a estimular la expulsión de la leche por las mamas. Esta hormona va a tener la función importante en la lactancia, que durante este periodo induce la expresión de la leche desde los alvéolos hasta los conductos mamarios, de forma que el hijo puede extraer la mamanda. El mecanismo más o menos se desempeña así. El estímulo de succión del pezón mamario va a causar una transmisión de señales a través de los nervios sensitivos de las neuronas secretoras de la oxitocina de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo, haciendo que la neurohipófisis empiece a secretar oxitocina que va a llegar a las mamas por la sangre, donde va a generar la contracción de las células mioepiteliales que rodean y forman entrando alrededor de los alvéolos de las glándulas mamarias. Esto ocurre en menos de 1 minuto después de comenzar la succión y comienza a fluir la leche. Este mecanismo se conoce como chorro de leche o expulsión de la leche.